Irán ataca con decenas de misiles balísticos a Israel y provoca que miles de personas se escondan en refugios antiaéreos. Colombia dejó de vender 350 megavatios de energía a Ecuador. Esta suspensión incrementa la crisis energética. Televistazo analiza qué tan viable es la propuesta de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha de dividir en dos al país para que unas regiones trabajen de lunes a jueves y las otras de jueves a domingo, según la empresa eléctrica de su zona. A 24 horas de que termine el plazo para la inscripción de candidaturas presidenciales, se han inscrito 10 binomios de los 16 anunciados. El ex juez Emerson Curipayo fue condenado a 2 años por haber concedido ilegalmente la libertad al ex vicepresidente Jorge Glass. La economía de Ecuador decreció en 2.2% durante el segundo semestre del año y según un informe del Banco Central, solo 5 de 20 sectores clave proyectan crecimiento. Claudia Sheinbaum se posiciona como la primera presidenta en la historia de México en una ceremonia que se realiza en el Congreso ante 15 presidentes y decenas de invitados. Casi la mitad del tráfico marítimo de Estados Unidos está paralizado por una huelga de 85,000 estibadores que afecta a 14 puertos en ciudades como Boston, Nueva York y Miami. Con pregones y desfiles se abrió el telón de las fiestas por los 204 años de independencia de Guayaquil, cuyos eventos se adaptarán a los horarios de los apagones. Buenas tardes amigos, bienvenidos. Comenzamos Televistazo con información internacional. El ataque de Irán con decenas de misiles balísticos a Israel. Estefi. ¿Qué tal Gaby y amigos? Bienvenidos. Este ataque es la respuesta de Teherán a la incursión terrestre de las fuerzas israelíes en el territorio libanés, uno de sus países aliados. Irán cumplió su amenaza y lanzó un masivo ataque aéreo sobre Israel. Decenas de misiles balísticos surcaron el cielo de Tel Aviv, Haifa y otras ciudades, mientras la defensa antiaérea intentaba interceptarlos. Sin embargo, muchos impactaron en tierra. La población israelí está en su mayoría resguardada. Las sirenas sonaron desde temprano y las personas se refugiaron en búnkers subterráneos. A quienes no les dio tiempo, se quedaron bajo los puentes. La Guardia Revolucionaria iraní ha dicho que atacaron objetivos importantes en Israel en represalia por las muertes de los líderes de Hezbollah y la incursión terrestre en Líbano, uno de sus países aliados. Vamos a ver lo que sucede ahora en tiempo real en Israel. Tenemos imágenes que nos llegan en directo de la cadena internacional CNN en español. Salen las sirenas y automáticamente, por supuesto, hablan de 180 proyectiles, se ha informado de casi 200 misiles balísticos que han caído contra las ciudades de Tel Aviv y Jerusalén. Este martes lo ha informado también el ejército israelí. Por cierto, un ataque que supone una escalada del conflicto en Oriente Medio, esperando también la respuesta ahora de Israel cuando han habido, recuerden ustedes, advertencias desde ayer mismo Estados Unidos sobre las consecuencias que tendría un ataque de este tipo desde Irán, como en efecto se ha confirmado. Un ataque que podría ser respuesta a algunas acciones de la última semana. Escuchemos algo de lo que están comentando ahora. También sabemos que el secretario de Seguridad Nacional de ese país, Alejandro Mayorkas, debería hablar también en breve. Esperamos dos de las voces más importantes de Estados Unidos. Lo venimos contando aquí, sobre todo días después de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la ONU, donde por supuesto el tema Medio Oriente, con Irán, con el Líbano, con Gaza y la situación palestina y por supuesto en el centro de la escena Benjamín Netanyahu con Israel, fue uno de los grandes temas de discusión y de polémica. Recordemos como contexto que
venimos hablando aquí y nuestro corresponsal internacional en jefe nos ha dado numerosos detalles de lo que podía ser en algunas situaciones un alto el fuego en algunas regiones o algún proceso de diálogo que pudiera terminar en una situación un poco más tranquila. Como decíamos, consecuencia desde varias aristas también a lo que ya os había anunciado, la espera de una respuesta a las muertes de Ismail Nahiyeh, ex líder de Hamas, y de Hassan Nasrallah, ex líder de Hezbollah. Se ha ordenado a los residentes de Jerusalén que se escondieran en sus hogares ante este inminente, ya ocurrido, ataque con misiles. Las imágenes que están recorriendo a esta hora ya el mundo. Nosotros les mantendremos informados a medida que sigan ocurriendo estos hechos. No esperan más ataques en los próximos minutos y en las últimas horas. Y la reacción de Irán ocurre después que el ejército de Israel inició anoche la incursión terrestre en el sur del Líbano y pidió la evacuación de civiles, agravando la crisis en Medio Oriente. Tenemos un informe desde Beirut con Marcos Méndez de la Alianza Informativa Latinoamericana. Sí, Israel ha comenzado su ofensiva terrestre esta pasada noche. La infantería israelí comenzó a avanzar posiciones poco después de que Washington, de que la Casa Blanca anunciara que estaba informada de esta operación. El ejército libanés, el regular, tiene muy poca capacidad de reacción y de momento lo que sabemos es que ha retrocedido sus posiciones por lo menos 5 kilómetros atrás de la frontera con Israel. A lo largo de la mañana el ejército israelí ha pedido la evacuación de numerosos pueblos cercanos a la frontera y los ataques de su artillería contra posiciones de Hezbollah, de la milicia chií, son continuas desde el comienzo de esta ofensiva terrestre, que es un paso más en la escalada de esta guerra. El gran aliado israelí, Estados Unidos, asegura tener la palabra de Israel de que las operaciones terrestres serán limitadas y que una vez acabadas se retirarán del Líbano, aunque aquí en Beirut, tenemos que decirlo, nadie se fía de la palabra israelí. La noche ha vuelto a ser de ataques continuos. Unos 8 edificios habrían sucumbido ante el ataque, quedando reducidos totalmente a escombros. Mientras las embajadas de todo el mundo siguen contactando a sus nacionales para que evacúen el país. Desde Beirut y para la Alianza Informativa Latinoamericana, Marcos Méndez. Energía. El agujero se amplía. Colombia dejará de vender energía a Ecuador en medio de los apagones. La electricidad que ya no recibirá el país sirve para cubrir la demanda de 1.400.000 familias en promedio. Diego Cuenca describe el déficit que deja la decisión de Colombia. Desde ese lunes, Colombia decidió que ya no venderá energía a Ecuador, porque los embalses de sus hidroeléctricas también tienen poca agua debido a la sequía, y su generación térmica la usarán exclusivamente para ellos. Aunque esa medida es temporal, ¿cuánta energía perderá Ecuador? Según el Operador Nacional de Electricidad SENACE, cada mes produce un promedio de 2.640 gigavatios hora, y el 10% de esa energía proviene de Colombia. Es decir, que el país perderá alrededor de 264 gigavatios hora. Pero en potencia, esto significa que Ecuador dejará de recibir un promedio de 350 megavatios, que equivalen a 3 barcazas eléctricas y media, y sirve para abastecer a 1.400.000 familias que actualmente soportan hasta 10 horas al día sin luz. Por esa eventualidad, el Ministerio de Energía de Ecuador no ha informado cuáles serán las medidas que en la práctica ayudarán a cubrir ese déficit que deja el vecino país en medio de los apagones que empezaron hace 2 semanas. En los primeros días de octubre, el INAMI pronostica precipitaciones en las provincias de la Sierra Norte y la Amazonía, pero en Azuay las lluvias serían leves y cortas, por lo que se advierte la falta de agua en el Austro. Hernán Higuera describe las previsiones meteorológicas de los próximos 15 días. El clima continuará inestable, aunque el INAMI asegura que lloverá moderadamente durante la primera semana de octubre. Lloverá en Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar y Los Ríos. Hacia el occidente, las mayores precipitaciones estarán en el límite entre Santo Domingo de los Áchilas y Esmeraldas.
En el oriente, el INAMI pronostica que lloverá intensamente en Sucumbíos, también en Napo y Pastaza, sobre todo los días 5 y 6 de octubre. En provincias como Cañar y Azuay, donde está el complejo Pautemazar, habrá leves lloviznas. Lo que nosotros tenemos previsto es que los eventos de precipitación todavía se pueden presentar en las zonas de la cordillera, especialmente la cordillera oriental, aunque estos con una intensidad más baja, con una duración también y en una escala pues más pequeña en relación a los últimos eventos de precipitación registrados. Del 8 al 14 de octubre, nuevamente, la mayor cantidad de lluvias estará en el oriente, Sucumbíos, Napo y Pastaza. Tendrán lluvias que podrían alcanzar hasta los 140 milímetros por segundo. En ese mismo tiempo, en el callejón interandino lloverá con mayor intensidad en la Sierra Norte, de Carchi hasta Chimborazo, pero otra vez, en Cañar y Azuay, la presencia de agua será de leve a moderada. Apreciar es que sí se pueden dar eventos de precipitación a la zona sur, pero serían mucho más leves. Es decir, podríamos nosotros ver algo de lluvias, lloviznas. Es menos probable que se llegue a dar eventos de convección con tormenta, como duraron tanto este fin de semana, así ya es menos probable que se lleguen a dar hasta esta fecha. El 15 de octubre en adelante las condiciones del clima variarán y el INAMI prevé que el país sentirá 10 días de calor extendido. En noviembre empezaría el cambio estacionario, el invierno. La Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha propone dividir en dos al país para que unas regiones trabajen de lunes a jueves y las otras de jueves a domingo, según la empresa eléctrica de su zona. Un grupo de expertos determinó la factibilidad técnica de esta propuesta, como lo detalla Adriana Bermejo. 5 meses tomó a la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Pichincha elaborar la propuesta del pico y placa eléctrico para enfrentar los apagones que cuestan $12 millones por hora. El informe técnico hecho por un grupo de expertos determina que el pico y placa energético puede aplicarse inmediatamente si así lo decide el gobierno, porque se ha establecido una división por áreas de generación eléctrica. En cada una están incluidas 11 empresas distribuidoras que producen 15.500 gigavatios por hora. La iniciativa plantea que las jornadas laborales sean de 10 horas, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde durante 4 días. El 50% de la población trabajará y producirá de lunes a jueves y la otra mitad de jueves a domingo, con 3 días de descanso a la semana. De tal manera que los racionamientos de energía se apliquen únicamente en los días no laborables. Tiene la mitad de la demanda garantizada y lo que usted puede darle movilidad es a los 3 días que están en fin de semana. Solo el jueves tendríamos que cubrir la demanda nacional y eso sí se lo puede hacer con el parque generador existente, solo sería un día a la semana. Según los empresarios y comerciantes de Pichincha, todas las áreas de la industria pueden acoplarse a la propuesta, principalmente aquellas que tienen una producción determinada por día, porque pueden aumentar su capacidad operativa los días que cuenten ininterrumpidamente con el servicio eléctrico. Sin embargo, será más difícil para los pequeños negocios porque dependen de su producción diaria, panaderías, tiendas y restaurantes. Muy a nuestro pesar, no existe una medida que le solucione a todos, porque los requerimientos son diversos. Esta propuesta está en manos del presidente Daniel Noboa y los ministerios de Gobierno y de Energía la analizan. Esta mañana se realizó una inspección técnica a la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón. El ministro de Energía anunció que la central entrará en operación a finales de este año. Francisco Garcés cubrió el recorrido de las autoridades de gobierno y tiene las declaraciones. La última etapa de la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón empezará a funcionar parcialmente desde diciembre. Inicialmente se había hablado o anunciado que la central hidroeléctrica en su totalidad estaría funcionando el primer cuatrimestre del próximo año. Pero esta casa de máquinas, la casa de máquinas Ayurikin, que es parte integral y la principal de este proyecto, empezará a funcionar con una de sus turbinas ya desde diciembre. Este es el anuncio que ha hecho aquí el ministro de Energía, Antonio González, quien ha anunciado que se ha llegado a un acuerdo con la empresa que instala los equipos electromecánicos para que se adelanten las pruebas y al menos una de sus turbinas esté funcionando en diciembre. Ese acuerdo hace que el contratista entregue la primera de las 3 turbinas que ustedes ven acá de 68 megavatios en producción en diciembre, la segunda en enero y la tercera en febrero.
68 megavatios empezarán a funcionar o a entregarse al Sistema Nacional en diciembre, otros 68 megavatios en enero y los restantes 68 en febrero, tomando en cuenta adicionalmente los de una pequeña central hidroeléctrica adicional y la central Sarapuyo, que ya está en pleno funcionamiento, entregando 50 megavatios adicionales. Vamos a una pausa y al regresar se acorta el plazo de la inscripción de candidaturas a un día para el cierre. Ya se han registrado 10 de los 16 binomios presidenciales. También apenas 5 de los 20 sectores industriales del país crecieron en el segundo trimestre del año. La pesca, acuacultura y la explotación de minas están entre las actividades que registran una mejoría. A un día para que cierre el plazo para la inscripción de candidaturas, 10 de los 16 binomios presidenciales anunciados se han inscrito. 2 más presentaron sus documentos esta mañana. Patricio Díaz actualiza el panorama electoral. Las inscripciones de candidaturas entran a su fase final. A 24 horas de que concluya el plazo, 10 de los 16 binomios anunciados cumplieron con esa inscripción. Y este martes, otros 2 firmaron los documentos que deben ser subidos al sistema para su registro definitivo. El primero en llegar fue Víctor Arauz, candidato presidencial del partido Pueblo, Igualdad y Democracia. Arribó al CNE acompañado de su candidata a la vicepresidencia, Cristina Carrera. Arauz resaltó su experiencia como ex general de policía. Soy el único que conoce de seguridad. Soy la única persona que sabe cómo enfrentar este mal. Luego llegó el binomio del Movimiento Amigo. Juan Iván Cueva y Cristina Reyes firmaron ante el CNE el documento de su inscripción. Cueva, candidato presidencial, reconoce que es el postulante menos conocido, pero dice que es el más innovador. Anunció su primera decisión. Se llega a la presidencia. Vamos a destinar 900 millones de dólares. 900 millones de dólares para crear 5 granjas solares que nos va a permitir eliminar de una vez el déficit energético. El lunes construye y confirmó la inscripción de su binomio en un acto de presentación de su plan de gobierno. Henry Cucalón, candidato a presidencial, y Carla Larrea, como postulante a la vicepresidencia, se registraron en la plataforma del CNE. El candidato de Suma, Jan Topic, también confirmó su inscripción en un video de redes sociales. Además de ellos, están inscritos Francesco Tabacchi por Creo, el presidente Daniel Noboa por ADN, Jimmy Jairala por Centro Democrático, Andrea González de Sociedad Patriótica, Jorge Escala de Unidad Popular, por el Partido Socialista, Pedro Granja, por la Revolución Ciudadana en alianza con Reto, Luisa González, e Iván Saquicela por Democracia Sí. Las inscripciones se realizan mediante la plataforma virtual del Consejo Electoral. Para el último día han anunciado su inscripción Henry Kronfle por el Partido Social Cristiano y Leonidas Issa por Pachacutic. Está pendiente la confirmación de Carlos Rabascal por Izquierda Democrática y Luis Felipe Tillería por Avanza. Economía. Se disparan las alarmas. De los 20 sectores productivos que mide el Banco Central, 15 registraron decrecimientos en sus actividades en el segundo trimestre del año. Son los efectos de la contracción económica que acompaña al país y que promete intensificarse con la crisis energética y la incertidumbre electoral. Que la cifra era claramente esperada, que no debe sorprender a nadie, es lo que señalan los analistas. La misma causa que provocó que el primer trimestre haya un crecimiento del Producto Interno Bruto del 1.2% es la que incide en su decrecimiento de 2.2% en el segundo. Esa causa, esa razón, fue el incremento del impuesto al valor agregado que, si bien levantó la actividad económica del primer trimestre, implicó un adelanto de compras que ya no se volvieron a hacer. Y ahora se nota.
Esa contracción de la economía no es un asunto de números y porcentajes, es una realidad que se vive a diario en los sectores productivos. El Banco Central señala en su presentación de resultados que solo 5 de los 20 sectores industriales del país crecieron. Allí constan las actividades profesionales técnicas que registran un incremento del 8.5%, la pesca y acuacultura con un 5.5%, la explotación de minas y canteras creció en 1.8%, la manufactura de productos alimenticios en 1.1% y las actividades inmobiliarias 0.8%. Para los otros 15 sectores industriales, la situación es crítica. Los que más decrecen son construcción con una caída de 17.2%, manufactura de productos no alimenticios 9.7%, refinados de petróleo 8.8%, alojamiento y comidas, es decir, el sector turístico, se reduce en un 6.7%, información y comunicación se contrae en 6.4%. Aunque no entra en ese top 5, el comercio, que por volumen de dinero es la actividad más importante del país, también cayó en un 4.8%. Hay que tener en cuenta que estas son cifras del segundo trimestre del año. Sin embargo, el tercero ya terminó y no hay un solo indicio de que la situación haya variado. Ya después el Banco Central se encargará de presentar las cifras, pero nada permite prever que la situación será distinta. Por el contrario, podría terminar ratificando que el país camina firme en zona de recesión. Adicionalmente, el último trimestre del año llega acompañado de apagones y de la incertidumbre propia de los tiempos electorales. Y desde el gobierno, silencio absoluto sobre el estado de la economía. No vaya a ser que se les rompa la calma. Con más frecuencia, asambleístas correístas intervienen a gritos en las comparecencias de las comisiones legislativas, convirtiéndolas en escándalos. Ocurrió este lunes en la reactivación del juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, y ha pasado al menos ya otras veces. También la Revolución Ciudadana ha intentado incluir los testimonios de algunas exfiguras que han huido del país para interpelar a las autoridades. Luisa María Heredia con el análisis. Convertir las comparecencias en la Asamblea en escándalos es ya un patrón en el correísmo. La Revolución Ciudadana, cuya prioridad legislativa es la fiscalización a sus opositores, ha repetido el mismo comportamiento en varias sesiones de comisiones. A inicios de febrero, cuando la ministra del Interior, Mónica Palencia, compareció ante la comisión que investigaba el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, Mónica Palacios intercaló las preguntas con acusaciones y gritos. Que se quiere ir, que se vaya sin responderle a la Asamblea Nacional lo que tiene que responder, porque para eso vinieron. En abril, en cambio, la canciller Gabriela Sommerfield fue increpada por las legisladoras correístas Pamela Aguirre y Raiza Corral en la comparecencia ante la Comisión de Relaciones Internacionales por el impasse diplomático con México, ocasionado tras la detención de Jorge Glass. La sesión se convirtió en un griterío más. En tanto que el 9 de septiembre, mientras se discutía una moción para archivar el juicio político a la fiscal general Diana Salazar, la asambleísta Paola Cabezas no solo gritó, también golpeó de manera efusiva la mesa e incluso empujó a compañeros legisladores. Este lunes otra escena similar se sumó en la misma comisión, en la reactivación del juicio político contra la ministra del Interior. Cabezas volvió a arremeter al grito contra Palencia. Van a tener que dejar entrar a las víctimas de esta señora, así como trae barra. Y hay otra práctica que parece haberse convertido incluso en una estrategia del correísmo: tratar de incluir en las comparecencias testimonios de exfuncionarios de la Revolución Ciudadana que salieron del país mientras Fiscalía los investigaba, como el exministro del Interior José Serrano, quien iba a rendir una versión telemática en contra de Palencia pero no se presentó. O Ronnie Aliaga, exasambleísta de esa bancada y prófugo por el caso Metástasis, quien en mayo quiso hacer lo mismo en contra de la fiscal Salazar, pero ella se retiró de la sesión al verlo en una pantalla. Con esa acción, la Revolución Ciudadana buscaba no solo increpar a Salazar, también apartarla del caso Metástasis por haber tenido contacto con uno de los procesados. Pese a que se han presentado quejas por estas acciones, ni el Consejo de la Administración Legislativa ni el Comité de Ética de la Asamblea han actuado en contra de las correístas. Sheinbaum, populista como AMLO.
Claudia Sheinbaum se posicionó como la primera presidenta en la historia de México. La Cámara de Diputados fue el marco para la investidura de la sucesora de las políticas de Andrés Manuel López Obrador, quien hoy se retira después de 6 años en el poder. López Obrador entregó la banda presidencial a la líder del Congreso, Ifigenia Martínez, y ella colocó la nueva banda a la presidenta Sheinbaum, quien ha dicho que no llega sola a la presidencia, sino acompañada por todas las mujeres del país, pues su triunfo es histórico para México y abre el camino para que otras líderes políticas la sigan. Luego de esta ceremonia está previsto un encuentro en la Plaza de la Constitución, conocida como el Zócalo, ubicado frente al Palacio Nacional, evento al que asistirán los presidentes invitados. Será un acto masivo programado para las 4 de la tarde. Hoy mismo Sheinbaum posesionará a los ministros de su gabinete. Claudia Sheinbaum ha prometido seguir el legado de Andrés Manuel López Obrador, pero tendrá que poner su marca personal en la solución de tareas pendientes en un país con elevados niveles de violencia y en el que millones de ciudadanos no tienen acceso a la salud pública. Lo informa Pedro Jiménez. En cuestiones de seguridad, cada vez más mexicanos consideran peligrosas las ciudades en las que viven. Hoy son el 61%. La criminalidad aumentó desde el gobierno pasado y así los 137,000 asesinatos registrados en la administración de Enrique Peña Nieto se incrementaron a 186,000 en el gobierno de López Obrador, unos 30,000 crímenes por año. Los femicidios se cuentan a razón de 10 por día. Y el periodo electoral 2023-2024 ha sido el más violento de los últimos tiempos, con 889 víctimas, incluido el asesinato de 39 aspirantes a algún cargo de elección popular. López Obrador había prometido pacificar al país atacando la raíz del problema, identificada por él en la falta de oportunidades para los jóvenes, pero es ahora una tarea pendiente para su sucesora. En cuanto a la pobreza, el índice bajó de 41,9% a 36,3%. Eso significa 7 millones menos de pobres, un logro atribuido a la transferencia directa de dinero por los programas sociales y al incremento del salario básico, que puso más plata en los bolsillos de la gente. Para los analistas es uno de los principales logros del gobierno, y ahora Claudia Sheinbaum se ha puesto el objetivo de sacar de la pobreza a otros 7.500.000 mexicanos. Pero hay un contraste con el declive en los servicios. Por ejemplo, el número de personas sin acceso a la salud pública pasó de 20 millones a 50 millones, según el Consejo de Evaluación de las Políticas, cuando se modificó el sistema de atención para quienes no están cubiertos por la Seguridad Social. La tasa de desempleo en México es de 2,9% y en cuanto a la inflación, López Obrador la deja casi igual. Era de 4,76% en 2018, bajó a 2,08% en 2020, pero por la crisis post-pandemia trepó a 8,77% y ahora está en 4,78%. Y México es también el país que lidia con uno de los más grandes fenómenos migratorios en el mundo, los flujos de indocumentados que a diario entran por el sur con la meta de llegar a Estados Unidos. Según el Instituto Nacional de Migraciones, solo entre enero y mayo de este año, las autoridades detectaron a 1.400.000 personas en situación irregular, migrantes llegados desde 77 países. Huelga total de operaciones en los puertos de la costa este de Estados Unidos. Desde hoy, 85,000 trabajadores inician una paralización que afectará las cadenas de suministros como no se veía desde la época de la pandemia. Los obreros piden un aumento de salario y prometen mantenerse en la lucha hasta que sus demandas sean satisfechas. A partir de las 0 horas de hoy se han suspendido las actividades en decenas de puertos en el este de Estados Unidos y el Golfo de México. Los sindicatos de estibadores, una organización de 85,000 miembros, convocaron una huelga total para exigir a la Alianza Marítima mejoras salariales y la prohibición total del uso de grúas automáticas, que aseguran podría costarles sus puestos de trabajo. Hay 14 puertos inactivos, desde Maine, Boston, Nueva York y Miami hasta el sur de Texas. La huelga paraliza casi la mitad del transporte marítimo de Estados Unidos, afectando la transferencia de mercaderías, incluidas frutas, electrodomésticos, juguetes, pinos para las decoraciones navideñas.
La huelga representa una pérdida de 4.500 millones de dólares diarios para la economía estadounidense. Johnny Dixon, dirigente sindicalista, asegura que están dispuestos a esperar el tiempo que sea necesario hasta conseguir contratos justos. Alegan que las empresas transportistas elevaron las tarifas de los fletes por la pandemia y 4 años después de la emergencia no hay mejoras en los beneficios de los trabajadores, mientras que la Alianza Marítima denuncia que los sindicatos se niegan a negociar. Muchas empresas tomaron medidas preventivas, hicieron pedidos con anticipación y redirigieron las mercancías para recibirlas en la costa oeste y luego trasladarlas por trenes. Rutas más largas y costosas que eventualmente afectarán el bolsillo de los consumidores en todo el país. Durante una ceremonia especial de la Organización del Atlántico Norte, el neerlandés Mark Rutte, de 57 años, se convirtió hoy en el nuevo secretario general de la OTAN, en reemplazo del noruego Jens Stoltenberg. Rutte hizo un llamado para que concluyan las hostilidades en Líbano, donde Israel ha iniciado una incursión terrestre, y sobre la guerra en Ucrania, dijo que es necesario aumentar el apoyo para acercarlo, ese país, cada vez más a la OTAN, porque no puede haber una seguridad duradera en Europa, dijo, sin una Ucrania fuerte e independiente. Revisamos el clima y esta tarde en la región Sierra habrá lluvias. Las temperaturas variarán entre los 17 y 23 grados centígrados. 7 será el índice de radiación ultravioleta, lo que se considera alto. Estos son datos proporcionados por el INAMI. El ex juez de Santo Domingo, Emerson Curipayo, sentenciado en el caso Metástasis y por prevaricato, recibió una tercera condena por la libertad ilegal de Jorge Glass que dictó en 2022. Jacqueline Rodas con los detalles del fallo. El ex juez Emerson Curipayo, sentenciado a 40 meses de prisión por delincuencia organizada en el caso Metástasis, recibió otra condena. El presidente de la Corte Provincial de Santo Domingo lo declaró culpable de prevaricato y le impuso una pena de 2 años de cárcel porque en 2022 concedió una medida cautelar ilegal a Jorge Glass y ordenó su libertad, pese a que se trataba de un preso con 2 sentencias en firme. La Corte Constitucional observó la conducta de Curipayo y dispuso a la Fiscalía que abra una investigación penal, que hoy termina en condena. Emerson Curipayo recibió una pena reducida porque aceptó que cometió el delito y tiene una tercera sentencia de 30 meses de prisión, también por prevaricato, porque liberó a 6 presos con un habeas corpus ilegal. Ahora enfrenta una cuarta indagación por asociación ilícita junto con el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, quien, según la confesión de uno de sus colaboradores, redactó y entregó a Curipayo la sentencia para liberar a Glass. En el caso Metástasis, el ex juez Curipayo otorgó al menos 14 boletas de excarcelación ilegales a presos peligrosos, entre ellos alias Cuyuyuy y alias Madrid, gatilleros que trabajaban para el narcotraficante Leandro Norero. 8 países participan en la 18ª edición del Festival Internacional Escenarios del Mundo, que se desarrollará en Cuenca. Además, en San Borondón se inauguró una exposición con figuras de cristal que combinan la tecnología, el agua y la energía. Estefanía Arias con esto y más en la Agenda Cultural. El trío Colonial alista un concierto en homenaje al Día del Pasillo, que se conmemora cada 1 de octubre. El show se realizará este viernes 4 a las 20 horas en la Casa de la Música en Quito. Y como artista invitado a esta velada estará el cantante cuencano César Morales. Teatro, danza, circo, comedia y musicales de 8 países conforman el Festival Internacional Escenarios del Mundo, que se inaugurará este miércoles 2 en Cuenca, un evento que busca promover la cultura y el arte. Pink Unicorns de España será la obra que abrirá la agenda de esta 18ª edición, una historia que trata sobre el encuentro entre padres e hijos y el choque generacional. La presentación será en el Teatro Pumapungo en Cuenca a las 20 horas. Asimismo, la cartelera está disponible en las redes sociales del festival, que culminará el 13 de octubre.
figuras e instalaciones de cristal conectadas con la tecnología, el agua y la energía. Anlangen es la exposición inaugurada en la Casa del Barrio en San Borondón, obras creadas por la artista guayaquileña Día Muñoz, quien explica que el nombre significa potencial de una célula. La muestra fue curada por Pili Estrada y estará abierta hasta el 15 de noviembre, de martes a sábado, de 5 de la tarde a 8 de la noche. Vamos a retomar la información con la que comenzamos este noticiero, una ola de ataques en territorio israelí por parte de Irán. Israel ya levantó la alerta, dio por terminada la emergencia, anunciando además que hay al menos 6 fallecidos y 3 heridos. Medios israelíes dicen que Irán lanzó más de 500 misiles, la mayoría fueron interceptados por la defensa antiaérea, pero se reportaron impactos en al menos 7 ciudades, entre ellas Tel Aviv. Jordania informó que un proyectil también cayó en su territorio, aunque todavía no se conoce si hay víctimas. Irán dijo que el bombardeo fue en respuesta al asesinato de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, y otros miembros del grupo, así como la incursión terrestre en Líbano. El vocero iraní ante la ONU advierte que si Israel toma represalias, recibirá un nuevo ataque al que catalogan como devastador. Pese a esto, las fuerzas de defensa israelíes ya anunciaron que responderán, pero en el lugar y momento apropiados, dijeron. Vamos nosotros a seguir actualizando esta noticia que mantiene alerta al mundo en nuestras próximas horas, mientras seguimos monitoreando imágenes como las que ven ahora mismo ustedes en vivo. A marcar la agenda. Quédense, como siempre, estamos en vivo, transmisión especial. Y las que ustedes podrán seguir, como siempre, a través de nuestros noticieros, además de ecuavisa.com, para ver las imágenes, las noticias y la actualización de la que está ocurriendo ahora mismo en el mundo. Ahora les contamos que con pregones y desfiles arrancaron las actividades por las fiestas de independencia de Guayaquil. Pese a los apagones, los eventos municipales, privados y culturales no se han suspendido y han adaptado sus horarios empleando el uso de generadores, como informa Luis Alfredo Zúñiga. Arrancó octubre y con él las actividades por las fiestas de independencia de Guayaquil. Al pie de la columna de los próceres en el Parque Centenario, se realizó el pregón cívico que empezó con el ingreso de las banderas de Ecuador y Guayaquil, recibidas por la Guardia de Honor. La música estuvo a cargo de la banda municipal. Mientras tanto, el grupo Reminiscencia puso a sus bailarines en escena. En este evento también se hizo un homenaje por el Día del Pasillo Ecuatoriano. En el Cisne 2 suroeste de la urbe, el desfile octubrino encendió el ambiente. 9 instituciones educativas con alumnos de diferentes edades recorrieron 10 cuadras del sector. Vestidos de celeste y blanco, acompañados de sus padres y con música, vivieron este desfile. La agenda de actividades por los 204 años de independencia incluye 100 eventos confirmados hasta ahora, pero aún se puede ampliar. Desde la Dirección de Turismo señalan que siguen aumentando paulatinamente, tomando previsiones en horarios por los apagones, además de otras medidas. Los proveedores deben de tener un generador eléctrico, entonces nos tenemos que asegurar de que cada evento cuente con un generador. Este fin de semana es Reina de Guayaquil, vamos a contar con toda la seguridad posible para los asistentes, para las candidatas, para el evento en la concha acústica del Parque Samanes. Asimismo, se analiza en qué calles y horarios hacer la iluminación con luces LED, que es tradicional en este mes. Otros eventos también se adaptan. El Festival Internacional de Cine ha cambiado horarios de algunas funciones e incluso se han ajustado fechas. 10 películas se han visto afectadas desde este lunes hasta la última del cierre del festival. En lo que respecta a eventos privados, la banda raguayana confirmó su presentación en el Arena Park de San Borondón, usando sus propios generadores. También habrá conciertos como el que ofrecerá el colombiano Juanes en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, cuya presentación no se verá afectada por los cortes de energía. No sufrimos de recesión eléctrica.
Y adicional a eso, cada promotor tiene el derecho de poder traer su propio generador. Este fin de semana habrá eventos gastronómicos como parte de la agenda. Además, la sesión solemne del municipio se realizará a las 5:30 de la tarde del 9 de octubre en el Parque Centenario.